Imagina un mundo donde cada piedra, cada muralla y cada camino contaban la historia de un poder que parecía eterno, donde las legiones marchaban bajo el sol ardiente convencidas de representar el pináculo de la civilización humana. Ahora imagina ese mismo mundo desmoronándose, no con un estallido repentino, sino con el sonido lento y melancólico de algo que se apaga desde dentro. Esta es la historia del crepúsculo de un imperio, el día en que Roma, la ciudad que creía ser eterna, se inclinó finalmente ante el paso del tiempo. Pero antes de adentrarnos en esta travesía por las sombras del pasado, suscríbete al canal y activa la campana. Así formarás parte de esta legión de exploradores de la historia, personas que creen que el conocimiento es el imperio más duradero de todos. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Sombras del Imperio. Hoy desentrañaremos las capas del tiempo para revelar lo que realmente ocurrió con Roma. No el mito, sino la verdad desnuda de su caída. La destrucción de un mundo que se creía indestructible y las lecciones que aún resuenan en nuestra era. La caída del Imperio Romano de Occidente, marcada por la deposición del último emperador en el año 476 d.C., no fue simplemente el fin de una época. Fue el final de una visión del mundo. No se trató de una derrota militar aislada, sino de un colapso profundo, alimentado por crisis económicas, corrupción interna y la pérdida gradual de los valores que alguna vez sostuvieron la mayor potencia de la historia. La historia de Roma es, en esencia, el reflejo de nuestra propia fragilidad. Las estructuras políticas, legales y sociales que sostienen al mundo occidental moderno nacen de esa civilización. Comprender cómo cayó es entender nuestra vulnerabilidad. Roma nos enseña que ninguna grandeza humana es eterna, pero también que el final puede ser el comienzo de algo nuevo. Antes de que sus fronteras se derrumbaran, Roma ya se desmoronaba desde dentro. El siglo III trajo casi 50 años de caos, guerras civiles y asesinatos de emperadores. La confianza en la autoridad se evaporaba. Cada gobernante era más débil que el anterior. Cada reforma, un parche desesperado. El imperio, que alguna vez se extendió desde el desierto africano hasta las islas británicas, se veía corroído por su propio peso. La economía romana, sostenida por la esclavitud y la conquista, comenzó a colapsar cuando las campañas militares cesaron. Sin nuevos territorios, el oro se agotó. Para pagar a los ejércitos, se devaluó la moneda, generando una inflación descontrolada. Los campesinos huían de los impuestos y abandonaban sus tierras. El campo, corazón del imperio, se vaciaba lentamente. Sin embargo, el colapso más devastador fue el moral. El antiguo ideal romano del mos maiorum, la virtud cívica y el deber hacia la patria, se desvanecía. La ambición personal reemplazaba el compromiso colectivo. La élite acumulaba riquezas mientras el pueblo caía en la miseria. Roma, que alguna vez había sido una familia unida bajo un propósito común, se convirtió en un cuerpo dividido. Imagina el imperio como una máquina gigantesca, hecha de engranajes de bronce, movida por la disciplina y la gloria. Durante siglos funcionó a la perfección, pero poco a poco comenzó a oxidarse. Las carreteras se deterioraron, el comercio disminuyó, la corrupción se adueñó de la administración. Roma no cayó en un solo día, simplemente perdió la fuerza para seguir existiendo. En sus fronteras, nuevas potencias se agitaban. Pueblos enteros, empujados por el hambre, los cambios climáticos y la expansión de los hunos desde Asia Central, se desplazaban hacia el territorio romano. Godos, vándalos, alanos y francos buscaban refugio en el imperio. El centro del mundo se encontraba por primera vez a la defensiva. En 378 d.C., en la batalla de Adrianópolis,
Roma sufrió un golpe devastador. Su ejército fue aniquilado y el emperador Valente cayó en combate. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Para sobrevivir, Roma comenzó a reclutar a esos mismos pueblos como mercenarios, los foederati. Pero ¿cómo confiar en soldados cuya lealtad no pertenecía a Roma, sino a sus propios caudillos? El corazón del imperio latía al ritmo de fuerzas ajenas. Los generales germánicos ascendieron al poder. El ejército, antes símbolo de unidad, se fragmentó en facciones rivales. Los emperadores se convirtieron en títeres manipulados por sus propios protectores. Roma, corroída y sin rumbo, se dirigía hacia su ocaso. Diocleciano y luego Constantino intentaron salvar el imperio dividiéndolo en dos, Oriente y Occidente. Constantinopla prosperó, rica y poderosa. El occidente, rural y agotado, se debilitaba. El cuerpo que una vez fue uno se partía en dos mitades desiguales. Mientras el oriente florecía, el occidente se marchitaba. En el siglo V, los emperadores eran sombras decorativas, niños manejados por generales ambiciosos. Estilicón, un vándalo de corazón romano, mantuvo viva la llama unos años más. Aecio, el último de los romanos, detuvo a los hunos, pero también fue asesinado. Roma ya no podía proteger ni a quienes la protegían. Las provincias más ricas, Galia, Hispania y África, cayeron bajo reinos germánicos. Solo Italia permanecía, un fragmento de la grandeza perdida. Allí, en Ravenna, ocurrió el acto final. El joven Rómulo Augustulo, último emperador de Occidente, fue depuesto por Odoacro, jefe de las tropas germánicas. No hubo sangre ni gloria, solo un cambio administrativo. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla con un mensaje claro. El mundo ya no necesita un emperador en Occidente. Así terminó Roma. No en un cataclismo, sino en un lento atardecer. Lo que algunos llamaron la caída fue, para la historia moderna, una transformación. El mundo romano no desapareció, se transformó. La Iglesia conservó el latín y la memoria imperial. El derecho romano sobrevivió en las leyes de los nuevos reinos. Roma nunca murió realmente. Simplemente cambió de forma. Sus carreteras, sus acueductos, sus puentes siguen marcando el paisaje de Europa. Su lengua dio origen al español, al portugués, al francés y al italiano. Sus ideas sobre ciudadanía, justicia y ley moldearon el alma del mundo moderno. El mayor legado de Roma no fue su ejército, sino sus ideas, que el poder debe estar limitado por la razón y la grandeza guiada por la virtud. La caída de Roma es un espejo que refleja nuestros propios desafíos. Nos advierte sobre los peligros de la corrupción, de la desigualdad y de la pérdida de cohesión social. Muestra cómo los imperios y las sociedades colapsan cuando olvidan lo que los hizo fuertes. Pero también nos enseña que cada final puede ser un renacimiento. ¿Y tú, qué crees que realmente destruyó Roma? ¿La corrupción? ¿Las invasiones? ¿La pérdida de identidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de esta historia y juntos mantenemos viva la llama del conocimiento. Y si has llegado hasta aquí, eso significa que la historia también vive en ti. Suscríbete al canal y activa la campana. Así seguirás viajando con nosotros por las eras que moldearon la humanidad y ayudarás a mantener viva esta travesía por el conocimiento. Roma cayó, sí, pero su luz aún ilumina el camino de quienes buscan comprender el pasado para construir un futuro mejor. Que la sabiduría de los antiguos te acompañe y que tu día sea tan grandioso como la historia que acabamos de revivir.